Eh, Buen día, ingeniero Farid y compañeros. Nuestro tema es la epistemología de la investigación en los trabajos autónomos. Esta exposición va a ser de la materia de metodología de la investigación. La otra diapositiva, por favor. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es una rama de la filosofía que aborda el tema de la teoría del conocimiento. Su estudio es vital para el que se encuentre interesado en la generación de lo que es el conocimiento científico. Esta es la manera correcta de hacerlo. En el estudio de la epistemología, son los tres principales contextos por considerar son el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. Otra, por favor. La epistemología. Se puede conceptualizar como que es una doctrina de fundamentos y métodos científicos, y también se la puede clasificar como la epistemología psicológica, sociológica, lógica, social y formal. En la sociológica se entiende con dos sentidos, como una reflexión sobre el conocimiento de lo que adquiere el psicólogo sobre un objeto, y la segunda como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere un sujeto. También está la epistemología sociológica. Esta analiza acciones y relaciones y diferencias, como por ejemplo el empirismo y el marxismo. En el empirismo analiza el conocimiento que se adquiere a partir de la experiencia, diferente de lo que es el marxismo, que consiste en todo lo que proviene del hombre. La epistemología lógica. Esta epistemología se ocupa del razonamiento por sobre el conocimiento. Otra de la clasificación está la social. En la epistemología social, esta se dedica al estudio multidisciplinario de las instituciones, estructuras de lo que es el conocimiento, metodologías y categorías del lenguaje. También tenemos las formales, que estas son las que tienen la capacidad de conocer la verdad. También la epistemología está relacionada con lo que es la filosofía, la ciencia, y este desarrolla un conocimiento científico a partir de lo que son hipótesis, predicciones y experiencias. Por favor, la otra. ¿Qué es el trabajo autónomo? Para también entender un poco más del tema, debemos saber lo que es el trabajo autónomo. A este se le denomina así a los trabajos que se les asignan a los estudiantes, o sea, nosotros, por parte de los profesores, y que indica que debe ser completado fuera del aula y de la jornada escolar, en lo que es el entorno doméstico, a lo que es nuestros hogares, o cuando podamos hacerlo. La epistemología de la investigación. La orientación epistemológica de la investigación se refiere a los presupuestos filosóficos de los que es posible a partir de estudiar la realidad, los fundamentos teóricos, a partir de los cuales se pueden conocer los fenómenos, los procedimientos metodológicos que es posible utilizar para generar el conocimiento nuevo, las estrategias técnicas que se pueden usar para conocer la realidad y los instrumentos que nos sirven para recabar información que debemos analizar. En el siguiente esquema se podrá observar los principales elementos de la orientación epistemológica. Entre la orientación epistemológica tenemos 5 puntos importantes, como son los presupuestos filosóficos, fundamentos teóricos, procedimientos metodológicos, estrategias técnicas y lo que son instrumentos. Epistemología de la investigación. Como punto 1 tenemos los presupuestos filosóficos ya antes mencionados. La realidad se conoce, sépalo o ignórelo el investigador, a partir de presuponer que se conforma de una manera determinada. A continuación, se muestran distintos presupuestos fisiológicos a partir de los cuales el sujeto conocente puede iniciar una relación de conocimiento con su objeto de estudio. Según la posibilidad tenemos el dogmatismo. Esta doctrina supone que el sujeto aprende realmente al objeto, y es lo contrario al escepticismo. También tenemos lo que es el escepticismo, el relativismo, en el que solo hay verdades en relación a una
humanidad determinada. Tenemos el subjetivismo, que la realidad se limita al sujeto que conozca y que juzga. También tenemos lo que es el pragmatismo, que tiene un significado verdadero, que significa útil, valioso y es fundamentador de la vida. También tenemos lo que es el criticismo, que es posible conocer, hay que examinar todas las afirmaciones de la razón y no aceptar nada despreocupadamente, hacerlo de una manera mucho más crítica. Según el origen, tenemos el racionalismo, que es la fuente principal del conocimiento humano. Esta es la razón, y esta es una manera correcta para muchos filósofos de llegar al conocimiento. El empirismo, que la única fuente de conocimiento humano está en lo que es la experiencia. El intelectualismo, la fuente y la base del conocimiento lo son tanto la experiencia primero como la razón después. También tenemos el a priorismo, en la que la experiencia después y el pensamiento va primero. Son las fuentes del conocimiento. Según la esencia, tenemos soluciones premetafísicas como lo tenemos al objetivismo y el subjetivismo. El objetivismo, el objeto determinado, el objeto determina al sujeto, el subjetivismo, el sujeto determina al objeto. Las soluciones metafísicas, el realismo. Además de los objetos ideales, hay ciertos objetos reales independientes de lo que es el pensamiento. Y el idealismo, todos los objetos poseen un ser ideal mental. Epistemología de la investigación. Tenemos soluciones teológicas que son el dualismo y teísmo. También tenemos el monismo y panteísmo. Dualismo y teísmo. La divina es la fuente común del pensamiento y del ser, el absoluto trascendente. El monismo y el panteísmo, el absoluto inmanente, absorber el sujeto y el objeto en unidad. Tenemos sus tipos que son conocimiento racional y conocimiento intuitivo. El conocimiento racional, mediato, discursivo, conocimiento intuitivo, inmediato y conocer viendo. Tenemos también los fundamentos teóricos. Esto dice que a partir de los presupuestos filosóficos mencionados se han elaborado exploraciones, descripciones, explicaciones, interpretaciones, etc. Es decir, que estas teorías generalmente del conocimiento particulares de las ciencias sociales y específicas de las ciencias de la educación. También podemos tener a continuación que es posible apreciar las teorías generales del conocimiento. Tenemos a continuación el matematicismo, que es comparar a la realidad con un ideal. El mecanicismo, que es comparar la realidad con una máquina. Tenemos el organicismo, que es comparar la realidad con un órgano, aparato o sistema biológico. El caos, que es la realidad que es impredecible pero no anárquica. Tenemos el conflicto, que es el antagonismo, oposición, combate, etcétera, que conllevan innovación y cambio. Tenemos la complejidad, que dice que lo simple no existe, solo existe lo simplificado. Tenemos las teorías particulares de las ciencias sociales, que es el positivismo, que nos dice que el único conocimiento auténtico es el científico. Tenemos también el funcionalismo, que satisface de una necesidad. Tenemos el estructuralismo, que compara la realidad con una estructura. Y el marxismo, que observa la realidad en términos de conflicto y luchas de clase. Teorías de sistemas. Comparar a la realidad con un sistema. Tenemos aquí las teorías específicas de las ciencias de la educación. El conductismo, que controla la conducta. La psicoanálisis, que desarrolla los procesos cognoscitivos. Tenemos el humanismo, que favorece el sano desarrollo psicoemocional. Tenemos el cognoscitivismo, que promueve el desarrollo sociocultural integral. Tenemos la psicogenética, que potencia el desarrollo y promueve la autonomía moral e intelectual, y lo sociocultural, que promover la autorrealización. Tenemos los procedimientos metodológicos, que nos dice que las operaciones intelectuales o procedimientos metodológicos principales que permitieron las generaciones de las teorías o conocimientos en generales.
particulares y específicos. Mencionados son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el análisis, la síntesis, la inducción, la abducción, la definición, la clasificación, la comparación, etc. A continuación, es posible apreciar los procedimientos metodológicos u operaciones intelectuales que se puede realizar para generar conocimiento nuevo. Tenemos la suma, que eso ya los hemos visto, que es combinar o añadir dos números para obtener una cantidad de la suma o total. Proceso de juntar dos colecciones de objetos con el fin de obtener una sola. Tenemos la resta o sustracción, que es una operación de descomposición que consiste en, dada cierta cantidad, de eliminar una parte de ella y el resultado se conoce como diferencia. Tenemos lo que es el análisis, que es descomponer un todo en las partes de lo que lo conforman. La síntesis, que significa reconstruir, volver a integrar las partes al todo. Tenemos la inducción, obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen dos particulares. Deducción, obtener conclusiones particulares a partir de leyes en generales. Tenemos lo que es la definición, que significa poner límites, proposición o conjunto de cosas que reúnen las propiedades generales y diferenciadoras de algo material o inmaterial, que se relaciona entre el género y la diferencia específica. Tenemos lo que es la clasificación, que significa agrupación de los elementos de un conjunto en subconjuntos, clases o conceptos clasificatorios que lo dividen en forma disyuntiva o exhaustiva. Tenemos también lo que es estrategias técnicas, que estas estrategias técnicas se dan para conocer una realidad y se pueden clasificar en observación, experimentación, encuesta y documentación. También podemos apreciar que las principales estrategias técnicas que se pueden utilizar para conocer la realidad. Tenemos lo que es la observación, que tiene como significado el uso deliberado y sistemático de sentidos para percibir realidad y obtener datos que previamente han sido definidos como de interés. Tenemos el acto de voluntad consciente, que selecciona una zona realidad para ver algo. Tenemos la experimentación, que es una estrategia técnica utilizada para encontrar el comportamiento de una variable a partir de diferentes combinaciones, factores o variables de entrada de un proceso que al cambiar afectan la respuesta. Tenemos lo que es la encuesta, que significa un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de población o instituciones con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. Documentación. Todo tipo de agravado no está el objeto, es el discurso, es lo que un teórico nos dice y se habla del objeto. Tenemos instrumentos que, una vez determinados los presupuestos filosóficos de los que va a partir la investigación, los fundamentos teóricos, desde que se los va a conocer la realidad en un estudio, la estrategia metodológica para generar el conocimiento nuevo y su técnica con la que se conocerá la realidad en el estudio. El investigador deberá elegir el o los instrumentos adecuados para recabar la información que servirá para conocer la realidad de lo que se está estudiando. A continuación se puede apreciar también los distintos instrumentos que se puede recoger la información. Tenemos el registro, que tiene anotar, señalar y inscribir. Tenemos los elementos, que es una agrupación de factores que forman parte de un componente. De allí tenemos el cuestionario, sistema de preguntas racionales ordenadas coherentemente. Tenemos también lo que es la entrevista, que significa una situación interpersonal cara a cara, donde una persona que es el entrevistador le plantea a otra persona que va a ser el entrevistado. Preguntas diseñadas para obtener respuestas pertinentes al problema de la investigación. Fichas de trabajo es un instrumento que nos permite ordenar, clasificar los datos consultados. También tenemos la epistemología de la investigación en los trabajos autónomos. Esta epistemología se aplica en la investigación en trabajos autónomos, aplicando el conocimiento sobre lo que se vaya a realizar o a investigar.
Se puede investigar las creencias para conocer la realidad y si está comprobado científicamente. Tenemos lo que es la bibliografía, donde consultamos y sacamos la información. Y eso fue todo lo que es la posición de nuestro grupo, que está conformado por Rodrigo y por mi persona, Eric.